Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Cristina Davini. Es un gusto para mí compartir unas reflexiones con ustedes, en particular reflexiones educativas dirigidas a compartir con profesionales de la salud que se dedican sistemáticamente a la formación de nuevos profesionales en el contexto de prácticas y en la educación permanente. Quiero referirme en este momento a la cuestión fundamental que refiere al potencial educativo de la situación de trabajo, lo que es importantísimo en el contexto de la formación en las residencias y en general en la educación permanente en servicio. Esta temática, estas orientaciones ya tienen algunas décadas de desarrollo y han producido giros importantes en el cambio conceptual y metodológico de la educación en servicio. En primer lugar, reconociendo que la educación es algo que ocurre a lo largo de toda la vida. Digo esto porque históricamente todo lo que se trabajó en el área educativa había estado muy centrada en niños y jóvenes, pero esto es a lo largo de toda la vida, reconociendo también múltiples ámbitos de aprendizaje. Todos somos conscientes cómo a lo largo de la vida, participando de organizaciones, en contextos de trabajo, en asociaciones, en grupos profesionales, y hasta en la vida cotidiana, uno alcanza a incorporar un gran bagaje de aprendizajes sin que siquiera se dé cuenta de que lo hace, y aún dándose cuenta. Quiero decir que los ámbitos son muchísimos y todos los días en todas partes. Incluye este reconocimiento el factor importantísimo que tiene la interacción con otros, la interacción con equipos de trabajo, con grupos de participación, en general la interacción social, porque uno en realidad, aunque aprende uno, nunca aprende solo, sino en la interacción con otros. De esta manera se fue desarrollando a lo largo de décadas la idea de la educación permanente en el campo de salud particularmente, ligando el enseñar y el aprender a la vida cotidiana de los servicios y en la práctica de trabajo. La práctica ya no es más vista como un lugar donde uno va a aplicar lo que aprendió en algún otro lugar, si bien puede esto ocurrir naturalmente, sino que también la práctica es fuente de conocimiento. Uno aprende y descubre cosas en la propia práctica, con lo cual los sujetos de la práctica deben convertirse en actores reflexivos de su propia práctica, tratando de problematizar el quehacer diario. Y esto, como decía, en la interacción con el equipo de trabajo, rompiendo un poco las barreras y las fragmentaciones en disciplinas, que las pocas veces que la educación en las décadas pasadas consiguió ingresar en temas de la educación del adulto y formación de profesionales en el campo de salud, lo hizo más que nada en la educación universitaria, dentro del modelo flexneriano, dividiendo y compartimentalizando los conocimientos en disciplinas. En cambio, en la práctica y con el equipo de trabajo, estas fronteras se diluyen y el diálogo y la interacción es ampliada en la problematización de las prácticas. Llegamos entonces al eje, el potencial educativo de la situación de trabajo. Y refuerzo, en el trabajo, además de trabajar, producir y hacer, en el trabajo también se aprende y modela las prácticas. Uno en realidad, si se pone, como decía hace un minuto, mirando hacia atrás, mucho ha ido modelando en el quehacer de las prácticas que ha desarrollado en los servicios. Pero para poder aprovechar positivamente este potencial, se requiere que haya una estructura y un apalancamiento, le llamo así como denme un punto de apoyo y moveré el mundo, un apalancamiento docente y de la organización que permita transformar una práctica no solo en producción de servicios, sino en fuente de aprendizaje. En este caso también quiero destacar que no solamente se beneficia al que aprende, se beneficia la propia organización. Esto está trabajado desde hace unas décadas en todo el tema de desarrollo de recursos humanos en servicio, en administración de recursos humanos, con todo el enfoque humanista, en donde pueden encontrar autores relevantes como Argyris, John y otros.
De esta manera, las residencias particularmente, que es un momento focalizado, importantísimo de formación en la práctica del servicio, es importante que se tenga en cuenta que esto permite aprender integrando el conocimiento que de alguna manera se accede a través de las clases, en la facultad, en los libros, en las búsquedas sistemáticas por internet, etcétera, pero integrándola en la reflexión en la acción, con la acción y con el equipo en la acción. Y finalmente también es importante porque como la práctica es fuente de conocimiento, permite hasta desarrollar investigaciones operativas que muchas veces desde el ángulo estrictamente de laboratorio no se pueden reproducir. Pero una última reflexión. ¿Vamos a transformar las prácticas o vamos a vamos a dejar este potencial educativo como un aprendizaje adaptativo? Si la situación de trabajo tiene un alto potencial, yo digo así, que las organizaciones en esta práctica y con los equipos facilita a través de una formación reflexiva y orientada y contextualizada ir aprendiendo y hasta transformando prácticas. Pero muchas veces, si esto no ocurre, lo que ocurre es que ese potencial educativo en la dinámica de las organizaciones tiende a producir lo que llamamos aprendizaje adaptativo a la práctica, hacer más o menos lo que todo el mundo hace, inclusive lo que no se debe hacer, y en este sentido inhibe el aprendizaje transformador. Por ese motivo yo creo que es importante considerar una reflexión en el equipo de trabajo acerca de si las residencias van a constituir o constituyen un programa de formación en el trabajo o que permita esa transformación y no solamente una inserción laboral, y si el modelo educativo que se va a desarrollar va a fortalecer la adaptación a las rutinas y tradiciones del servicio o apunta a problematizar las prácticas con mediaciones pedagógicas que vayan inclusive en forma alternativa y diversa a lo que ha sido la formación de pregrado. Bueno, son reflexiones que ustedes pueden discutir con sus docentes, entre el equipo de trabajo, con quienes participen, pero creo que vale la pena y quiero insistir que las residencias tienen todo para constituirse en la gran fuente de aprendizaje transformador y aún sirviendo más allá de la residencia la educación permanente de los profesionales en el servicio. Mil gracias por su atención y los saludo muy afectuosamente.